Hola, buenas noches. Bienvenidos a la videoconferencia Marvel de este mm, 21 de febrero del 2026. Permítanme para compartir pantalla con ustedes. Ay, perdón, me equivoqué de pantalla. Mm, es, Videoconferencia Impacto Ambiental. ¿Está Impacto Ambiental? ¿Por qué no está? Permítanme tantito. Mm, Aquí lo hago en grande, muy bien. Ahora voy a compartirlo. No sé si estoy compartiendo o no. Lo voy a compartir. Muy bien. Como toda videoconferencia y que se ha estado utilizando en todo lo largo de estos años en esta materia, se trata de aprender nuevas cosas a través del apoyo de investigaciones que se han logrado en artículos de revista, manuales, libros, etcétera. Casos específicos, historias de casos, etcétera. En esta ocasión vamos a ver cuál es el impacto ambiental del manejo de desechos sólidos ordinarios en una comunidad rural. Los autores son Juan Carlos Salas Jiménez e Hilda Quesada Carvajal. Juan Carlos Salas Jiménez es investigador del Centro de Investigaciones de Protección Ambiental e Hilda Quesada Carvajal es investigadora también del mismo Centro de Investigación de Protección Ambiental. Ok. La revista es Tecnología en Marcha, volumen 19-3 del 2006. Dice en este artículo, ¿cuál es el propósito de este artículo? Dice, el propósito de este artículo es identificar y evaluar los impactos ambientales en cada una de las etapas de la actividad de recuperación de desechos sólidos ordinarios en una comunidad rural, con el fin de definir las acciones por ejecutar para prever, impedir, minimizar y mitigar los efectos adversos sobre el entorno natural y social. Muy bien. Aquí lo que debemos de aclarar es, recuerden que esa es una zona rural. No sé ustedes, pero yo al menos estoy acostumbrado al área metropolitana de Monterrey, una metrópoli, megametrópoli, con 6 millones de habitantes, en donde los servicios de la recolección de basura se hacen a través de servicios concesionados a particulares. En algunas colonias pasan 3 veces por semana, en otras son dos. eh, por cuestiones, más bien por la experiencia que me han comentado algunos alumnos, en algunos municipios son dos, en otros son tres. La recolección en casas habitaciones es competencia del municipio. Los establecimientos comerciales y de servicios tienen que contratar un servicio de recolección. Muy bien. Dice, como antecedentes y marco teórico, el estudio de impacto ambiental es un instrumento preventivo que pretende conservar, proteger y mejorar el ambiente, contribuyendo así a la protección de la salud de las personas y garantizando la utilización prudente y racional de los recursos naturales.
Ellos clasifican las actividades que provocan impactos ambientales según el Banco Mundial. Tiene su tabla de clasificación. Dice, una forma de manejo de los desechos domésticos comerciales y turísticos en la comunidad rural es por medio de la clasificación de materiales reciclables y aprovechamiento de los desechos orgánicos para generar mejoradores de suelo, que es lo que nosotros llamamos como este composta. Entonces, primero lo que hicieron fue, dice, esto requiere la separación de la comunidad que organice para recuperar los materiales reciclables siguiendo las siguientes etapas. Clasificación en las fuentes de generación de cada fuente de generación se clasificarán los desechos según el tipo material definido previamente. Bueno, aquí entonces se estipula que en cada sitio, en cada lugar vamos a colocar o vamos a hacer la separación de los residuos, de los reciclables y los no reciclables, ya sea papel, cartón, papel aluminio, vidrio, etcétera. Y luego dice, traslado a los centros de transferencia. Hay que trasladar a unos centros de transferencia los materiales de desecho clasificados o a puntos estratégicos de la comunidad. Pues hay que diseñar o hay que preparar algunos sitios para poder recibir o acopiar todo ese material que son reciclables. Y hay que clasificarlos y almacenarlos en el centro de acopio. En estos centros de acopio, entonces ahí sí se le va a dar la clasificación definitiva y se va a almacenar para posteriormente darle la comercialización correspondiente. Aparte hay que diseñar un transporte o tener un transporte de material a las empresas que incorporan los materiales en sus procesos productivos. El transporte de los materiales a las empresas recicladoras se realiza cuando el sistema de levantar de inventarios indica que la cantidad de los materiales es suficiente para enviarlos a reciclaje. Dice, operaciones de la actividad de recuperación de desechos susceptibles de producir impacto ambiental. Dice, la actividad de recuperación de los desechos conlleva las siguientes operaciones que pueden producir impactos ambientales. Manejo de los desechos en la fuente de generación. Traslado de los desechos recuperables a los centros de transferencia. Descarga y carga los desechos recuperables en los centros de acopio. Clasificación de los desechos recuperables en los centros de acopio. Almacenamiento de los desechos recuperables en los centros de acopio. Carga de los vehículos de recolección en los centros de acopio. Y transporte de los desechos recuperables a los centros de acopio en las industrias recicladoras. En todos estos se clasificaron y se obtuvo la determinación de que hay impactos ambientales. ¿Que hay que determinarlos? Hay que determinarlos. Dice, ¿cómo es la etapa entonces de estos estudios de impacto ambiental? Una vez que denotaron todas las etapas en las que se puede producir el impacto ambiental, pues entonces, ¿cómo se va a hacer este estudio? Primero, identificación de los posibles impactos, pero valoración de los impactos.
Y por último, las medidas de mitigación de los impactos. Identificación, valorización y mitigación. Dice, identificación y predicción de los impactos ambientales de las actividades de recuperación de desechos sólidos ordinarios en la comunidad rural. En la siguiente matriz se identifican y se predicen las alteraciones que podrían ser generadas en el entorno ambiental, económico, social y cultural con motivo de la ejecución de las operaciones de la actividad de recuperación de desechos sólidos. Para identificar los factores ambientales susceptibles de recibir impacto, se siguieron los siguientes criterios. Representativos del entorno afectado, relevantes, es decir, portadores de información significativa sobre la magnitud e importancia del impacto. Excluyentes, referirse a los efectos cuantificables en la medida de lo posible y de fácil identificación tanto en concepto como en apreciación. Dice, evaluación en magnitud e importancia de los impactos en la actividad de recuperación de desechos sólidos ordinarios en una comunidad rural. Se utiliza una matriz de Leopold para la evaluación de los impactos ambientales de cada una de las acciones del manejo de los desechos ordinarios. Para cada acción del programa previamente identificada, se coloca una línea diagonal en el casillero de intersección con cada impacto ambiental. Esta división del casillero en dos áreas es para indicar en una evaluación de la magnitud y en otra la importancia del impacto. ¿Qué es lo que encontraron en cuanto a los impactos ambientales? Dice, riesgo de incendio durante el almacenamiento de los desechos reciclables en los centros de acopio. Tal vez no tenían extintores, tal vez el cableado eléctrico estaba sin cubrir o con tuberías conduit, etcétera. Desechos sólidos esparcidos presentes en todas las acciones del programa, por lo que hay que tomar las medidas correctivas para evitar esta situación. La proliferación de residuos por el mal manejo de estos en el transporte. Debieron haber tenido como contenedores donde podían ponerlos y no, a lo mejor nomás los agregaron todos a granel en la camioneta y pues hubo un mal manejo y esparcimiento de estos residuos. Acumulación de desechos en los centros de acopio debido al incumplimiento del calendario de recolección por parte de la empresa recicladora y falta de rotación de inventario. Es decir, tanto de uno como del otro hubo problemas para reciclarlos. La cuestión es la logística, no empataban, no combinaban los horarios en ese sentido, tanto para ir a dejarles los residuos como para que la empresa los recibiera. Vectores de enfermedades, insectos, moscas y ratas se da por la acumulación de desechos, provocando gran descontento en la población. Bueno, aquí conviene fumigar y colocar trampas para prevenir la fauna nociva. Degradación estética del ambiente durante la clasificación y almacenamiento inadecuado, provocando en ellos los centros de acopio se ven como lugares poco agradables. Si en el lugar no tienes contenedores suficientes de tan buen tamaño, y tienes todo el material reciclable en, acumulados en montones al aire libre, sí efectivamente va a afectar la degradación estética, incluso la percepción de los ciudadanos va a ser negativa porque se ve que no hay un orden, no hay una limpieza. Si estuvieran en contenedores suficientemente grandes,
se pudiera manejar esa situación de diferente forma. Descontento de la población debido a la percepción que tienen las personas sobre los desechos sólidos como basura. Lo anterior hace que los centros de apoyo se vean como basureros, degradando la imagen del lugar donde se encontraba. Y luego está pues, la otra percepción de los que dicen, pues si esa es basura, voy a tirar basura. Y entonces hay un problema muy serio porque no es una basura como tal, sino es reciclable, pero ante esta situación es muy difícil controlar a la población en ese sentido. Aquí está la matriz de Leopold, una disculpa porque está vertical, debería ser horizontal, pero bueno. Como quiera, este estudio se los voy a dejar ahí en su aula virtual para que lo tengan tiempo para analizarlo. Dice, medidas de mitigación y planes de manejo en los impactos negativos de la actividad de recuperación de desechos sólidos ordinarios en una comunidad rural. Muy bien, entonces ya vimos lo que es la recepción de la basura, la separación y llevarlo a centros de acopio. Entre todos esos hay impactos ambientales establecidos desde el momento de la separación, que pudiera haber falta de higiene, limpieza en el sitio, como en el centro comunitario, al tenerlos al aire libre, acumulados ahí, pues hay generación, no generación, hay invasión de especies nocivas que pueden causar malestar tanto a vecinos como a los propios trabajadores, y esto puede ser, por ejemplo, como se hablaba de la fauna nociva, de moscas, de zancudos, zancudas, este, de roedores o gatos, perros, etcétera. Y se tienen que entonces que manejar o adecuar esa situación para que se vea un trabajo limpio, un trabajo que ayude más que todo a que la gente esté contenta y de acuerdo y se haga una, como quien dice, mano cadena y se realice todo esto, se realice el reciclamiento, pero de una forma más ordenada, más limpia, más higiénica. Dice, las medidas de mitigación y planes de manejo de los impactos negativos de la actividad de recuperación de los desechos sólidos ordinarios en una comunidad rural. Las medidas preventivas o correctivas para reducir o eliminar los impactos negativos generados por la actividad de recuperación y aprovechamiento de los desechos ordinarios de una comunidad rural. Parte de la premisa de que siempre es mejor no producirlos que establecer su medida correctiva. En efecto, las medidas correctoras suponen un costo adicional que, aunque en comparación con el costo global de la actividad suele ser bajo, puede evitarse si no se produce el impacto. A esto hay que añadirle que en la mayoría de los casos las medidas correctivas solamente eliminan una parte de la alteración. Y de esto depende que las medidas de mitigación consistan en la implementación o aplicación de cualquier política estratégica, obra y acción tendiente a eliminar o minimizar los impactos negativos que pueden presentarse durante las etapas de ejecución de la actividad de recuperación y aprovechamiento de los desechos, además de mejorar la calidad ambiental del entorno. Entonces, las medidas de mitigación no deben ser consideradas como un simple requisito adicional de los estudios de impacto ambiental, sino como una parte integrante del ciclo de vida de la actividad de recuperación en los desechos sólidos ordinarios en una comunidad rural, en la elaboración, ejecución y terminación. Ok, entonces, estas medidas de mitigación pues tienen que funcionar para prevenir situaciones. Dice impacto negativo. El riesgo de incendio se puede presentar en los centros de acopio
por el almacenamiento de materiales combustibles como papel, cartón, plástico. ¿Cuál es la medida de mitigación? Bueno, pues la medida de mitigación es la siguiente. Demarcación del área y contar con salidas de emergencia en los centros de acopio. Brigada de incendios, tener extintores tipo A, aspersores de agua. Muy bien. Dice, el incumplimiento en los calendarios provoca una acumulación excesiva de los desechos reciclables en los centros de acopio, incrementando la proliferación de vectores de enfermedades como las ratas, moscas o insectos, como también la degradación estética en un ambiente del ambiente y a la vez genera un des- descontento en la población. ¿Y qué se hizo entonces en una medida de mitigación? Dice, establecer una calendarización de recolección con las empresas que reciben los materiales recuperados. Muy bien, entonces te tienes que poner de acuerdo y que la empresa se comprometa que si se llega a una fecha, tiene que recibir el material. Contar con las normas sanitarias de acuerdo con la Secretaría de Salud para el funcionamiento de los centros de acopio. Normas sanitarias que estén estibados, que no estén almacenados al aire libre, que tengan sus contenedores, que tengan mm, que fumiguen, que mantengan limpio el lugar, ordenado sobre todo. Minimizar la acumulación de los desechos reciclables en los centros de acopio mediante la implementación de un sistema de inventarios que promueve la rotación de inventarios de los desechos reciclables. Bien, aquí entonces es, entonces es inventar un sistema para prevenir que se vayan quedando productos ahí, pero una vez conforme al acuerdo que establecieron con las empresas sobre las fechas de dejar el material para que realicen lo conducente, pues está de verse en un momento dado. El último punto dice el último punto de la sección 2, implementar un sistema con las 55 para mantener el orden y la limpieza de las instalaciones. Esparcimiento de los desechos reciclables durante la recolección y transporte de los centros de copias a las empresas reciclables. Los vehículos deben ser cerrados que cuenten con toldos, vehículos en buen estado. Aquí, bueno, entonces, si el esparcimiento es ese, pues depende del tipo de vehículo. Si estamos hablando de una pico, pues tiene que ponerle su camper, como le llaman. Si es una tonelada de estacas, pues tiene que cerrarse de tal forma que el viento no libere o no haga el tiradero, digo, que, que no se esparzan por el camino por la acción del viento. Tienen que cerrarlo y de tal forma que no entre el aire en un momento dado. Pudiera entrar o una pequeña rejilla, más bien una pequeña rejilla, para que haya un intercambio en el sentido de gas. El último dice, esparcimiento de los desechos reciclables. Ah, sí. Dice, los vehículos deben ser cerrados o que cuenten con toldo, vehículos en buen estado. Y sí, tiene que ser en buen estado para que estén trabajando como tal. Pero entonces en estos estudios, como todo hay impactos negativos, pero también manejan lo que son impactos positivos. ¿Cómo qué tipo de impacto positivo? Dice, la recolección de los desechos recuperables incide directamente sobre la conservación de los recursos naturales y el ahorro energético. Es decir, el reciclamiento del papel previene la tala de árboles para producir, para obtener pulpa para papel. Otro ejemplo es, por ejemplo, el aluminio. Las latas de aluminio sirven para reciclar y darle otra forma a las latas, la misma forma, y se ahorran ahí también las cuestiones energéticas
y también el manejo de aluminio de 93, creo, 93%. Es decir, en una planta, por ejemplo, en una planta en San Nicolás que se dedica a la venta de aluminio, tienen barras de aluminio, 100% aluminio, tienen una parte de fundición para reciclar aluminio, que ese es un poquito menos, pero su producto entonces va en camino a que cuánto de aluminio quieres, natural o 100% que sea aluminio eh, de origen, o quieres aluminio reciclado o una mezcla de ambos. Eso le ayuda a la empresa a no utilizar tanto, formar barras de aluminio, y sí a mezclarlo para poder satisfacer esa demanda de la población. Dice, el manejo de los desechos ordinarios, debido a su gran volumen, dificulta la conservación del orden y la limpieza de los centros de acopio. Para evitar lo anterior, se debe tener una buena rotación de inventario. 4. Las medidas de mitigación deben ser consideradas como parte del ciclo de vida de la actividad de recuperación de los desechos ordinarios en comunidades rurales. Entonces, estamos hablando, hay que hacer rotación de inventarios, cambiar de lugares, y esto pudiera beneficiar el manejo de los desechos ordinarios por su gran volumen. También tenemos que ver el tamaño de los centros de acopio, que deben de tener suficiente buen tamaño para prevenir, más bien para el manejo interno, y que no esté ocurriendo, por ejemplo, yo me acuerdo una vez en una bodega de reciclados, reciclaban el plástico, hacían pellets de plásticos al final, como bolitas de canicas, más o menos de canicas. Bueno, no sé si ustedes conozcan canicas, pero bueno. Tenían material hasta en la calle porque era tanto lo que tenían que reciclar que no daban abasto. En este caso, y me imagino yo que muy poco, ese sentido de reciclaje, y entonces vemos que conforme a estos impactos y a las conclusiones, vemos que sí, efectivamente hay muchas áreas de oportunidad cuando se quiere hacer un manejo integral de los residuos, y más cuando se pretende involucrar más gente en ese sentido. Podría ser un poquito menos complicado, pero se tiene que darle capacitación a este personal para que realice los trabajos correspondientes. Y ver también, por ejemplo, el impacto ambiental de las emisiones de los vehículos, en qué condiciones estaban los vehículos, porque de eso también tenemos que ver cuál es la disponibilidad en un momento dado de esa situación, para poder decir, bueno, este, los centros de acopio pudieran ser más grandes, les pueden dar mejor mantenimiento, pueden prevenir los olores o la fauna nociva que pudiera proliferar en ese sitio. Y entonces comparamos, por ejemplo, los impactos ambientales en una empresa, en una zona rural, con los impactos que se tiene en una zona industrial o en una zona citadina, y es algo un poco más diferente en ese sentido. Este artículo nos da cabida, nos enseña que tanto en la zona rural como en las ciudades se tiene problemas con el manejo integral de los residuos. Incluso, se me olvidó comentarles, o bueno, viendo esta situación, es que nosotros estamos, digamos así, es muy similar este proceso en la zona rural que en la zona urbana. Lo que pasa es que no vemos, o no sé si ustedes han visto, han recorrido en su momento de ir al trabajo o algún esparcimiento, hayan visto centros de acopio. Eh,
donde puedan ver entonces que en algunos lugares yo he notado que no tienen tarima. El material está por encima del suelo y aparte, este, también tienen problemas, por ejemplo, en la zona donde se encuentran, permítame un tantito, déjame, vamos a ver, en la zona donde se encuentran, pues tienen problemas porque están muy en el primer cuadro de la ciudad, en el centro de la ciudad, y pues ese, al menos que ya tuvieron mucho tiempo, pues tienen la facilidad en un momento dado de trabajar, pero en algunas partes, conforme al Plan Parcial de Desarrollo Urbano, está prohibido la instalación de ese tipo de centros de reciclamiento. Hay empresas que se dedican a reciclar, hay empresas que se dedican, pues, en cooperación con centros educativos o con los municipios, se dedican a reciclar productos no peligrosos o peligrosos. En este caso, por ejemplo, hay una empresa que fabrica papel, hace acuerdos con instituciones educativas donde eh, la institución educativa le da todo el papel que se genera en un periodo dado y esta empresa les regala hojas de máquina, ya sea tamaño carta u oficio, nuevas. Ese es un buen detalle, o sea, no hay ningún problema en ese sentido. Hay otros que recolectan los recipientes de algunos productos de limpieza y pues ya sea que le den monedas o que le den vales para comprar mandado. Son programas o proyectos que se elaboran en las ciudades o en la ciudad, en el área metropolitana de Monterrey, podrán encontrar en algunos plazas, en algunas plazas públicas, esos contenedores, equipos donde pueden poner ahí todo lo, eh, los envases de productos de limpieza o X, PET, y esta empresa lo que hace es juntar todo ese material, los comprime, los maneja como si fueran pacas bien comprimidas, de uno por uno, y son transportadas y llevadas a un establecimiento, a una nave industrial dedicada única y exclusivamente para el reciclado de este material. ¿Cómo lo hacen? Pues muy sencillo. Estas pacas pasan por una banda transportadora que los lleva a una zona, un recipiente donde empiezan primero a soltarse todas las partes de los envases PET y todo, de una lavada, una enjuagada seca, y una vez que ya está liberado de toda la basura y todo eso, y que está limpio, me imagino que a lo mejor hasta desinfectado, no sé, entra a un molino donde se muele todo, se mezcla todo, se puede separar en un momento por peso o densidad, pueden separar algún producto, ya sea de un color oscuro, de un color más claro, y luego posteriormente lo ingresan a un equipo que es una como tipo plastificadora, calor, donde todas esas partes, donde ocurrió la molienda, esos pedazos, se convierten en pellets. Pellets es como bolitas de plástico, como canicas, de plástico. Y esos pellets son la materia prima para ahora sí hacer productos de envases de la fábrica o vender ese producto para otros que quieran pellets para producir algo. O también a hacer souvenirs como termos, este, tablas para escribir, abanicos, etcétera.
y uno los tiene como materia prima de pelas para tus propios productos. Aquí la cuestión es que estamos hablando de toneladas y toneladas de envase PET. Anteriormente ese producto no tenía valor comercial y por eso se encontraban en todas partes. En un momento dado, mal dispuestas, pero a raíz de que ya se pueda reciclar, pues agarró, digamos así, se valorizó ese residuo y ahora es muy bien aprovechado. Pero este tipo de situaciones no lo vamos a ver en una zona rural, porque la cantidad de reciclamiento es tan poca que en una empresa, o sea, tendría que estar una empresa ahí situada. Si está a 100, 200 kilómetros, el gasto de transporte no va a equiparar la ganancia que se tenga por la venta del PET. Ese es el detalle. Son pequeñas diferencias que se pueden ver, incluso en algunas zonas rurales que no hay recolección de basura, lo que hacen es enterrar y o quemarla. Y luego entierran las cenizas. ¿Qué es bueno o es malo? Bueno, pues es que el problema es que son muchas las distancias en cantidad. En distancia es gran cantidad y también es andar recogiendo los residuos de cada ejido, cada casa, etcétera. Es muy complicado económicamente. Por eso se tiene que ver en qué zona rural se va a establecer ese estudio, porque también hay que invertir en un momento dado. Y esto, bueno, se hizo en una zona rural, nos, también se han hecho en zonas del área metropolitana de Monterrey, en ese manejo y ese reciclamiento. La ventaja, por ejemplo, en lo de los equipos o contenedores metálicos donde meten los plásticos, los envases y todo eso, pues la ventaja es que no llevan alimentos y todo y no hay una proliferación de roedores. Y es donde uno tiene que tener lo suficientemente conciencia de no tirar alimentos o que vayan con alimentos mezclados porque la, la fauna nociva pudiera detectar esa situación y lo pudiera complicar. Entonces los impactos, ya resumiendo, los impactos ambientales que se generan es uno, o probable se puede generar uno, riesgos de incendio porque no tienen extintores y tienen la mercancía en el suelo. Dos, esparcimiento de productos a lo largo de la vía pública. Tres, proliferación de fauna nociva, tanto de insectos como de roedores. Cuatro, el mal manejo del almacenamiento de estos residuos genera una percepción negativa de la población hacia estos centros de acopio. Cinco, la acumulación de estos residuos por el manejo inadecuado logístico en las empresas, que pudiera ser en un momento dado, complicado, puesto que este manejo es, como les digo, tiene que establecerse mucho cuidado para poder, que no se le almacene, que no se quede almacenado producto en los centros de acopio y también hay que fumigar los centros de acopio en ese sentido. También hay que utilizar equipos, o sea, camionetas que tengan radilas y que se pueda cerrar para prevenir el esparcimiento de los residuos a lo largo de los trayectos. Y que estos equipos, estas camionetas, estén, mm, estén bien, ¿cómo se le puede decir? Ah, que estén bien afinadas y que no tengan problemas de ningún tipo. Esos son los estudios. No hablamos, por ejemplo, de la situación
de que se vea la cuestión de que en un momento dado pudiera hacerse composta, pero hablan de la cuestión de reciclado, reciclamiento, no de utilizar para hacer composta, que también señalan que se puede hacer, pero ahorita estaban enfocados en los residuos que se pudieran reciclar y su impacto en todo esto. Básicamente se tendría que la población no está de acuerdo con los centros de acopio y la historia nos hace referir que en cualquier lugar de repente el manejo de residuos no es aceptado en la región. Un ejemplo lo tuvimos nosotros cuando en su momento, allá por los 89, 90, 89, sí, más o menos 90, en el área metropolitana de Monterrey se quisieron colocar estaciones de transferencia para que los camiones recolectores de basura a nivel local fueran a esas estaciones de transferencia y luego toda esa basura se acomodaba en una caja de trailer de 40 toneladas para irlo a llevar a Cimeprode. Pero en una estación de transferencia que iba a ser en la colonia Buenos Aires, la población se puso en contra y no quiso que se instalara. Y no se instaló hasta la fecha nomás. Eran tres estaciones de transferencia. No sé si ya autorizaron alguna otra, pero estamos hablando que iban a ser cuatro y quedaron con tres, porque a la población no le gustó que iban a instalar una en la colonia Buenos Aires y se quedó con tres. Algunos municipios van directamente a depositar la basura a Cimeprode, otros no. Otros van a la estación de transferencia. De hecho, se ha habilitado también para que fueran ahí los carrotoneros, los que le llaman carrotoneros, para que dejaran ahí la basura y no la estuvieran esparciendo en los lotes baldíos. La idea de Cimeprode era básicamente quitar todos los basureros a cielo abierto que había aquí en el área metropolitana, el que estaba en lo que viene siendo Topo Chico, en Santa Catarina, en San Pedro, este, en Guadalupe, no, en el Talud del Río, etcétera. Ahí había tiraderos a cielo abierto que fueron clausurados, cerrados. Me imagino que hicieron algunas actividades de mitigación para poder habilitar el terreno en el momento dado y así todos los residuos se fuera a Cimeprode y que los tuvieran que fueran mejor manejada la disposición que antes. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Por mi parte es todo. Muchas gracias, muy amable y nos vemos en la próxima.